Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de probabilidad. En esta sesión vamos a explicar el tema del teorema de Bayes. Pero para poder dar inicio a esta explicación tenemos que plantearnos la pregunta: ¿qué es? Es una ecuación que permite determinar probabilidades condicionales. Se aplica a eventos diferentes donde al menos uno de ellos se sabe que ha ocurrido. Bien, aquí básicamente el teorema de Bayes vendría siendo el proceso inverso a lo que vimos en el tema de probabilidad total, que viene en la parte de abajo el link de esa clase para que puedas visualizar un poco mejor la explicación de este tema, que es el complemento. Bien, vamos a recordar brevemente lo que fue el teorema de la probabilidad total. Nos dice que a partir de las probabilidades del suceso A, deducimos las probabilidades del suceso B. Si ya conocemos las probabilidades de A, podemos deducir las probabilidades de B, el segundo evento. Tú recordarás que en el video de la clase anterior explicábamos como primer ejemplo, como punto de partida, sobre la probabilidad de que ocurra un accidente si en el evento A hace buen clima o está lloviendo. A partir de estas posibilidades podíamos deducir qué es lo que ocurre en el evento B, es decir, me pedían la probabilidad de que ocurriera un accidente. Por otro lado, el teorema de Bayes nos dice lo siguiente: a partir de que ha ocurrido el suceso B, es decir, que ya ocurrió el segundo suceso, en este caso que ya ocurrió el accidente, deducimos las posibilidades del suceso A, es decir, qué tipo de clima estaba haciendo si ya ocurrió el accidente. Estamos básicamente hablando de los procesos inversos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula? Con la siguiente fórmula: probabilidad de A sub i, dado que ha ocurrido el evento B, es igual a probabilidad del evento A sub i por la probabilidad del evento B, dado que ha ocurrido A sub i. Y en la parte de abajo observa que esta fórmula es exactamente la misma del teorema de la probabilidad total que vimos en la sesión anterior. Nos dice que es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la probabilidad del evento A sub i por la probabilidad del evento B, dado que ha ocurrido el evento A sub i. Básicamente esta sería la fórmula que nosotros tendríamos que aplicar para poder calcular problemas sobre el teorema de Bayes. Y para que veas la aplicación de esta fórmula, vamos a dar paso a los ejercicios. Vamos a resolver el ejemplo número 1 del teorema de Bayes. Este ejemplo nos dice: el pronóstico meteorológico ha anunciado 3 posibilidades para el fin de semana. Inciso A, que llueva con una probabilidad del 50%. Inciso B, que nieve con una probabilidad del 30%. Inciso C, que haya niebla con una probabilidad del 20%. Bien, ahora, según estas condiciones, la posibilidad de que ocurra un accidente es: inciso A, asociado con la lluvia, una probabilidad de accidente del 10%. Inciso B, asociado con que nieva, probabilidad de accidente del 20%. Inciso C, si hay niebla, probabilidad de accidente del 5%. Bien, a partir de estas condiciones, ahora nosotros vamos a determinar cuáles fueron las causas de que haya ocurrido un accidente. Es importante también especificar que, al igual que el teorema de la probabilidad total, las 3 probabilidades que me están dando inicialmente deben formar un circuito total, es decir, que entre las 3 probabilidades o 2 que me den en un problema determinado deben de sumar siempre el 100%, y son eventos mutuamente excluyentes. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula del teorema de Bayes para poder responder la primera pregunta, que me dice: ¿cuál es la probabilidad de que estuviera lloviendo a raíz de que ya hubo un accidente? Bien, entonces recordamos nuevamente la fórmula del teorema de Bayes que ya habíamos explicado anteriormente, y vamos a ir sustituyendo cada uno de los valores. Primero vamos a iniciar con la sustitución de los datos que me ofrecen la probabilidad de que estuviese lloviendo.
Esos son los que tengo marcados en color azul. Los de azul son los asociados con la lluvia. Y básicamente esos datos se sustituyen en la parte superior de la fórmula. Probabilidad del evento A sub i vendría siendo el primer evento inicial, A sub i, que en este caso dice que es 50%, y yo lo voy a sustituir, pero en decimal. Recordemos que esas cantidades las vamos a sustituir en decimal. Ya lo habíamos explicado también anteriormente. Para convertir un porcentaje a decimal nos basta con dividir ese porcentaje entre 100, y 50% entre 100 nos da 0.50, y esto lo vamos a multiplicar de acuerdo a la fórmula por la probabilidad del evento B, dado que ha ocurrido A sub i. Si ya ocurrió A sub i, entonces vamos ahora con la probabilidad del evento B, es decir, seguimos con la lluvia. El evento B sería este de aquí, que me dice que si llueve, la probabilidad de accidente es del 10%. Este 10% también lo vamos a convertir en decimal, dividiendo 10% entre 100, que eso nos da 0.10. Ahí lo tenemos. Esto de aquí sería entonces la sustitución de la parte de arriba de la fórmula. Y la parte de abajo, como lo habíamos dicho anteriormente, es la sumatoria de todas las probabilidades, empezando por que haya lluvia, nieve o haya niebla, y estas asociadas con su evento B. Color por color lo voy a ir sustituyendo. El primer color, que es el de la lluvia, nos quedará exactamente igual que lo de la parte de arriba, 0.50 por 0.10, y estamos hablando que es una sumatoria, por eso ponemos que es más. Ahora vamos con el inciso B, que es que nieve, en este caso es 30%, es decir, 0.30 por el evento B, dado que ha ocurrido A sub i, asociado con que nieva 20%, que es 0.20, más. Ahora vamos con el tercer evento, que en este caso es que haya niebla. Este nos dice que es 20%, entonces entre paréntesis ponemos 0.20 por, en este caso, asociado con 5%. 5 entre 100 sería 0.05. Ahí lo tenemos. Aquí, bueno, ya abordé un poquito más del espacio. Sin embargo, podemos dar solución a estas multiplicaciones. Empezamos por la de arriba, que nos dice que es 0.50 por 0.10, 0.05 en la parte superior. Y de la misma forma, 0.5 por 0.10 es 0.05, ahí lo tenemos. Después 0.30 por 0.20, eso nos dará 0.06. Después, al multiplicar 0.20 por 0.5, eso nos dará 0.01. Ahí está. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora vamos a sumar los tres resultados. 0.05 más 0.06 más 0.01. Eso nos da como resultado 0.12. Ahí lo tenemos. Ya nada más lo que nos bastará será dividir 0.05 entre 0.12, y eso nos da como resultado, aquí lo tenemos, 0.4166, y esto va a ser igual a 41.66%. Básicamente, recuerden ustedes que cuando multiplicamos por 100 recorremos dos espacios, el punto decimal hacia la derecha. Entonces 41.66% representa la probabilidad de que estuviera lloviendo, dado que ya ocurrió ese accidente. Muy bien, esa sería la probabilidad. Ahora pasemos rápidamente con la siguiente pregunta, que es básicamente muy parecida a la anterior explicación. Y esta nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que estuviera nevando? Bueno, vamos a hacer básicamente el mismo proceso. Decimos entonces que probabilidad de A sub i, dado que ha ocurrido B, será igual a. Ahora en la parte superior pondremos el dato que me interesa, que es que estuviera nevando. Bien, nos vamos ahora a iniciar con lo que es el color verde, que es que nieve. Y en la parte superior irá ahora 0.30
que es este dato de aquí, por el siguiente dato, que ahora es, si nieva, probabilidad de accidente es del 20%, 0.20, ahí lo tenemos. Y todo esto dividido entre la sumatoria de todos los eventos, que básicamente, repito, esto es lo mismo que el teorema de la probabilidad total. Entonces empezamos con, si quieren lo podemos hacer exactamente igual que en el problema anterior, la única variación es esta de aquí, ¿sí? Vamos a ir reescribiendo lo mismo en la parte de abajo de la pregunta anterior, 0.50 por 0.10 y luego más 0.30, que representa lo que está hablando sobre que nieve, por 0.20, y en color rojo, vamos a prolongar un poquito más para que quepa todo, más, ahora con la probabilidad de que haya niebla, que es 0.20, que representa este 20%, por, si hay niebla, probabilidad de accidente del 5%, que es lo mismo, 0.05. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, básicamente, lo único que cambiará es esto de la parte de arriba, que es 0.30 por 0.20, y eso es igual a 0.06, dividido entre, pues aquí básicamente es lo mismo que esto, nos dio como resultado 0.12, y al dividir 0.06 entre 0.12, eso nos da como resultado 0.50, y convertido esto en porcentaje, pues nos dará como resultado 50%. 0.50% es 50% de probabilidad de que estuviera nevando, dado que ya ha ocurrido un accidente. Vamos a resolver el ejemplo número 2, el cual nos dice: a un congreso de educación asistieron 100 personas, de las cuales 65 son hombres y 35 son mujeres. Y además se sabe que el 10% de los hombres y el 6% de las mujeres son especialistas en educación media superior. Se requiere saber cuál es la probabilidad de que al seleccionar al azar a un especialista en educación media superior, ésta sea mujer. Bien, es importante establecer que este problema también cumple con los requisitos para poder aplicar este teorema de Bayes, que nos dice que los eventos A, los eventos iniciales, la sumatoria deben de dar un total del 100%. 65 más 35 equivalen a esas 100 personas. Y además, si nosotros elegimos a una persona, pues ya no podemos elegir otra. Son eventos mutuamente excluyentes. Muy bien, aquí tenemos la formulita que vamos a utilizar del teorema de Bayes, que nosotros tenemos que aplicar cada uno de los datos. Recuerda que en primera instancia tenemos que calcular el porcentaje de cada uno de los datos, y posteriormente del porcentaje tenemos que ver cuál es su cantidad en decimal, porque en el teorema de Bayes vamos a trabajar cantidades en decimal. Bien, empecemos por los datos de los hombres. Si son 65 hombres, pues esto representaría básicamente el 65%. 65% más 35% equivale al 100% que comentamos. Entonces, esto básicamente es el 65% son hombres. Pero como lo queremos en decimal, entonces nada más dividimos 65 entre 100. Y esto equivale a 0.65. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora con las mujeres. Si las mujeres en total representan 35 de ese 100, entonces hablamos que esas 35 mujeres representan el 35%, y vamos a dividir 35 entre 100 para poder calcular la cantidad en decimal. 35 entre 100, que equivale a 0.35. Y esa sería entonces la cantidad de cada uno de ellos, tanto para hombres como mujeres, en decimal, que es lo que vamos a utilizar en la fórmula. Bien,
Como me interesa elegir la mujer, entonces en la parte superior de la fórmula iría la probabilidad del evento A sub i, que son las mujeres, en este caso sería 0.35, que es lo que representa a las mujeres del evento A sub i, el 1, multiplicado por, ahora nos interesa el siguiente evento, que es que sea especialista, una mujer especialista, representado por el 6%. Y ese 6%, para convertirlo en decimal, hay que dividir 6 entre 100, que equivale a 0.06. Ahí lo tenemos. Muy bien, esto sería la sustitución de la parte de arriba, que es lo que me interesa, el dato de las mujeres. Y en la parte de abajo, lo que vamos a hacer es asociar los datos de hombres con especialistas hombres, más las mujeres con especialistas mujeres. Muy bien, 0.35 por 0.06. Aquí recuerda que el orden no afecta, porque al final del día va a ser una sumatoria de productos. Y ahora vamos con la asociación de los productos de hombres. Si son 65 hombres, representado por 0.65 multiplicado por ese 10%, que equivale al 0.1. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces ya nada más hay que hacer las respectivas operaciones para este problema. 0.35 por 0.06, y eso equivale a 0.021. Eso sería el resultado de multiplicar estos dos. Ahora vamos con la parte de abajo. Esto, como es equivalente a esto, bueno, pues entonces sería lo mismo que escribimos aquí. 0.021, ahí lo tenemos, más, ahora multipliquemos 0.65 por 0.1, esto equivale a 0.065, y ya nada más lo que vamos a hacer es sumar estas dos cantidades, 0.086, ahí lo tenemos. Ya nada más nos faltará dividir 0.021 entre 0.086, y eso es igual a 0.2441. Ahí lo tenemos. Y finalmente, para convertir esta cantidad decimal en porcentaje, nos bastará multiplicar por 100. La equivalencia de esto será 24.41%, de que al seleccionar al azar entre las 100 personas se pueda elegir una especialista en educación media superior y que ésta a su vez sea mujer. Continuemos con la solución del ejemplo número 3, el cual nos dice: tres máquinas X, Y, Z producen respectivamente 45%, 35% y 20% del número total de artículos de una fábrica de juguetes. Los porcientos de defectos de producción de dichas máquinas son 2%, 4% y 6% respectivamente. Si se selecciona un artículo al azar y resulta ser defectuoso, haya la probabilidad de que el artículo fue producido por la máquina Y. Bien, nosotros aquí en este problema nos estamos planteando que ya tenemos un artículo defectuoso y lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que ese artículo defectuoso haya sido producido por la máquina Y. Para ello vamos a utilizar el teorema de Bayes, que tenemos aquí nuevamente la fórmula. Y bien, vamos a auxiliarnos de los datos que nos está dando nuestro problema. Observa que también cumple con la característica del circuito que nos dice que la sumatoria de los tres porcentajes nos debe de dar siempre igual al 100%. 45 más 35 sería 80 y 80 más 20 representará el 100%. Y son datos mutuamente excluyentes, ya que esa pieza tuvo que ser fabricada por una de las tres máquinas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces cumple con esas características. Si nosotros necesitamos determinar la probabilidad de que esa pieza defectuosa fue hecha por la máquina Y, entonces en nuestra fórmula, la parte de arriba irán los datos precisamente de la máquina Y.
La máquina Y yo lo puse en color verde para que se te facilite la visualización de los datos. Vamos a seguir el caminito de los colores verdes. En la parte de arriba entonces irán los datos de la máquina Y, que es en color verde. Recuerda que como lo tenemos en porcentaje, nosotros lo vamos a convertir a decimal dividiendo entre 100 cada uno de los datos. Entonces el primer dato sería 35%, que en decimal equivale a 0.35. Ahí lo tenemos. Y este a la vez lo vamos a multiplicar por este 4%, que también representa sobre las piezas defectuosas que genera la máquina Y. Ese 4% representado en decimal equivale a 0.04. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y ahora vamos a sustituir la parte de abajo, que es la sumatoria de los productos de cada una de las máquinas con sus respectivos porcentajes de defectos. Y vamos a iniciar por este orden que tenemos establecido, iniciando por la máquina X en color azul. Entonces sustituimos este 45% en decimal, que equivale a 0.45, multiplicado por este 2%, que equivale al 0.02. Ahí lo tenemos. Más, ahora nos vamos con la máquina Y, que es la de color verde, que son básicamente estos mismos datos. Los volvemos a reescribir. 0.35 por 0.04. Ahí lo tenemos. Más, y vamos ahora con nuestro tercer dato de la máquina Z. En color rojo, 20%, que equivale al 0.20 por este 6%, que equivale a 0.06. Ahí lo tenemos, 0.06. Bien, ahora nada más lo que vamos a hacer es las multiplicaciones correspondientes. En el primer paso vamos a multiplicar 0.35 por 0.04 y esto equivale a 0.014. Ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a la parte de abajo, en la que tenemos que multiplicar 0.45 por 0.02 y esto equivale a 0.009. Más, vamos con la siguiente multiplicación, que observa que esto es lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Ya sabemos el resultado, que es 0.014. Más, finalmente vamos a concluir con nuestra tercer multiplicación, que es 0.20 por 0.06 y esto equivale a 0.012. Ahí lo tenemos. Ya nada más lo que vamos a hacer es pasar el dato de la parte superior, que en este caso es 0.014, entre, ahora vamos a hacer la sumatoria de estos tres resultados: 0.009 más 0.014 más 0.012, y eso nos da como resultado 0.035. Ahí lo tenemos. Y finalmente, para poder determinar el resultado final, tenemos que hacer una división. 0.014 entre 0.035 y eso nos da como resultado 0.4. Y el último paso ya lo sabemos. Para llegar a la solución final, solamente este resultado en decimal lo vamos a convertir en porcentaje multiplicándolo por 100. 0.4 por 100 representará entonces el 40% de probabilidad de que al extraer una pieza al azar, esta haya sido un artículo producido por la máquina Y. 40%. Bien, espero que te haya servido esta clase del teorema de Bayes, y si es así, te fue útil, te pido que des un like, que te suscribas y que comentes en la parte de abajo. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.